Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Después de varias semanas en que no nos hemos visto, aquí estamos nuevamente y queremos seguir con este video, con estas pláticas y con el tema que hemos venido siguiendo en varios videos. En este caso es el tema de la salvación. Eh, para nosotros, cristianos y católicos que somos, la salvación es obra de Dios, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el que nos ha alcanzado la salvación. Y para ello, el Señor, al darnos de forma gratuita, o sea, por gracia, la salvación, nos ha dado también otro don, que es el de la fe, para creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único mediador de salvación o de rescate. Como cristianos, nosotros los católicos, pues, consideramos que el único mediador de salvación o de rescate es nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos salvó en la cruz. En esta semana justamente hemos estado celebrando la exaltación de la cruz. Ahora estamos 17 de septiembre de 2022. Bien, eh, es importante el creer, ¿no? Todo empieza por ahí. No hay ninguna obra antes de la fe que nos pueda salvar. No la hay. No es por obras, como dice la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 2, en el versículo 8 y siguientes. No es por obras. No hay ninguna obra que sea el inicio de la salvación. Ciertamente, eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Pero a continuación, porque este es el inicio de este proceso de salvación, a continuación viene toda nuestra vida cristiana, a la cual nosotros estamos invitados, estamos llamados a vivir una vida de santidad, día tras día. Muchos de nosotros, y eso también me ha pasado a mí, ya en mi juventud mediana y después de adultez, que nos alejamos de la vida de fe, ¿no? De hacer vida eclesial. Creemos ciertamente que nos estamos portando bien. Creemos que como no robamos, como no matamos a nadie, pensamos que nuestra vida está bien. Incluso eh, autoengañándonos en algunos pecados mortales, como por ejemplo el de fornicación o concubinato y el de adulterio, en el que no, como que si no estuviéramos cometiendo pecado mortal, ¿no? Pecado de infierno, ¿no? Para castigo de infierno. Eh, que nosotros no juzgamos, el que juzga es Dios. Y Dios ha considerado pues que el adulterio, la fornicación, el concubinato, pues son pecados de muerte. Y eso no se lo deseamos a nadie. Eh, y nos vamos acostumbrando con la falsa idea de que eso es amor, ¿no? Que al vivir con la novia, a vivir con la mujer que no es mi esposa, que sentimos esa atracción de amor, que deseamos, entre comillas, el bien de esa persona, porque pues la amamos, bueno, que creemos que está bien. Pensamos que eso que está malo está bien. Lamentablemente nos estamos creando una ilusión, una falsa ilusión de lo que no es el bien. El amor debe conducirnos a hacer el bien. Y entonces, estamos llamados, sí, a la fe primero, y esta fe debe crecer, debe desarrollarse, debe mostrar obras de amor, obras de caridad. El mismo Nuevo Testamento
nos va dando en formas así, digamos, quizás no sistemáticas, sino sueltas, los textos que nos van iluminando para alcanzar la salvación. La Biblia no es un libro de dogmático, sistemático o de doctrina sistemática o organizada, que nos va a explicar cómo comprender la Biblia así de manera fácil, ¿no? No. Ciertamente están los textos y lamentablemente muchos no los han llegado a comprender. Y pues lo que la iglesia con el transcurso de los tiempos lo ha explicado a través del magisterio cómo debemos entenderlo. Entonces es que encontramos nosotros textos sueltos, separados, y no los engranamos, no los concordamos o no los complementamos con otros textos y de ahí ha servido para que muchos cristianos que se han separado de la iglesia han formado sus propias congregaciones y sus propias visiones, su propia comprensión de lo que pues no es el evangelio, de lo que no es el cristianismo. De tal manera que, por ejemplo, solamente algunos cristianos han seleccionado aquellos textos en los que se enseña que la fe salva. Y sí, la fe salva, pero no solo la fe en Cristo Jesús, ¿no? Como nos va a decir un texto que más adelante vamos a leer. Entonces, así creamos, al leer un texto fuera de su contexto, solamente lo que vamos a hacer es crear pretextos, ¿no? Para, primero, dejar de lado aquellos otros textos que me exigen a mí llevar una vida de esfuerzo, una vida de sacrificio, que a la postre pues va a venir a ser una vida de dar gloria a Dios. A eso estamos invitados los cristianos, ¿no? A renunciar a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice ahí en el Evangelio según Mateo en el capítulo 16. Sí, seguir el camino de Cristo. El camino de Cristo fue pues también de persecución. Y a la postre pues le valió que sus enemigos judíos lo condenaran a muerte. Y tuvo que subir el Calvario, ¿no? Eh, con latigazos, con escupitajos, con insultos, ¿no? De su propio pueblo, de sus propios hermanos judíos, el pueblo judío. Y, y luego pues crucificado y muerto. Ese es el camino de nuestro Señor Jesucristo, un camino de esfuerzo y sacrificio, pero que no termina ahí en un fracaso, en la muerte. No, más bien termina en éxito, en el triunfo, en la resurrección. Gloria al Señor Jesús. Y pues a lo que Jesús nos está invitando es este camino, un camino ciertamente pues con piedras, con espinas, eh, pero también con dicha, ¿no? Porque hay una retribución que vamos a recibir por seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él y creyéndole a Él. Va a haber mérito. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Y vamos a ver los pasajes bíblicos y eso es lo que nos dice el catecismo. Bien, entonces nosotros, como cristianos que somos, no vemos solamente los textos de la fe, donde me dice que la fe me salva. No, también vemos esos otros textos en los que se nos invita a cumplir los mandamientos, a hacer obras de misericordia, eh, en la que pues estamos invitados a dar lo mejor de nosotros.
Y esto porque es esencial en el cristianismo, que es el amor. Sí, el amor. Cristo nos va a decir ahí en Mateo capítulo 5 que recemos por nuestros enemigos. Fácil es amar al que nos ama, como nos dice ahí en ese capítulo de Mateo, ¿no? Mateo capítulo 5, pero qué difícil es amar al que nos persigue, al que nos ataca, ¿no? Al que se ha convertido en enemigo nuestro, que habla maledicencias de nosotros, que dice calumnias en contra de nosotros, y sin embargo, Cristo nos invita a amar. Entonces, el amor es un acto de la voluntad, eh, de dejar pues nuestro facilismo, eh, nuestra comodidad, sí, pero para hacer un acto esforzado de amar a aquel que nos odia o aquel que incluso nosotros no le tenemos simpatía. Entonces, ese es el camino de la fe, que es el camino del amor. Y entonces, pero a eso Jesús, como vamos a ver ya en un instante más, eh, nos va a dar una corona, nos va a dar pues un premio. Creemos en Él y pues también eh, vivimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, nos plantea. Eh, Empezamos con este texto de la carta a los romanos, un texto que es muy elegido por algunos hermanos cristianos que se han separado de la Iglesia Católica, de la Iglesia única y verdadera del cristianismo, y pues que ellos lo consideran como la base para la salvación. Vamos a verlo y con esto vamos a empezar nuestra reflexión, nuestro análisis. Bien, Romanos capítulo 10 del versículo 9, 10 y el 13. Abro cita. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees, ¿no? Aquí resalto, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. Repito, y tu boca que lo proclama, te consigue la salvación. Versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como ustedes han escuchado, este texto es preciosísimo, es maravilloso y nosotros lo hemos tomado tanto en cuenta que luego de la liturgia de la palabra, terminado con la homilía, a continuación proclamamos nuestra fe con el credo y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y lo proclamamos con el corazón. No, a veces de repente por tantos años en la misa o fuera de la misa, en diferentes oraciones en las que nos reunimos, ya sea para vivir la fe o a veces, por ejemplo, en un duelo, nosotros proclamamos el credo y a veces, como no solamente el credo, sino diferentes oraciones, tanto de la liturgia, de la misa como otras, las leemos como así de costumbre, ¿no? Como hábito. Acá en Perú decimos de paporreta, o sea, así de forma sin pensar, sin meditarlo, sin profundizarlo, sin sentirlo a veces. Claro, la costumbre en muchas veces, en muchas ocasiones, nos lleva a dejar de vivir a profundidad con el corazón ciertas cosas. Y eso es una cuestión que a todo el mundo le puede suceder. Incluso a veces algunos sacerdotes nuestros hacen un poco fría la misa, etcétera.
En el matrimonio también pasan los años y los esposos, los varones dejamos de tener esas delicadezas, esas buenas y delicadas acciones que teníamos con nuestras esposas cuando éramos novios. Igual la esposa, ¿no? A veces descuida, o sea, la mujer con más énfasis, pues la mujer pues es muy sensible a la belleza, a la coquetería, y ambos perdemos esas delicadezas. Entonces, también nos puede pasar eso, ¿no? De recitar el credo sin la fe del corazón. Y entonces, claro, acá solamente se nos dice que la boca, versículo 10, estamos leyendo de Romanos, capítulo 9, versículo 10, nos dice que la boca que proclama el nombre del Señor nos consigue la salvación. Y entonces, si nosotros leemos este texto así, fuera de su contexto, o sea, fuera de todo el marco del Nuevo Testamento, incluyendo también el Antiguo Testamento, pareciera que solamente esto basta, que solo creer en Jesús, o sea, solo la fe nos basta. Que solo proclamarlo con la boca sería suficiente y que no tuviera que hacer ningún otro esfuerzo más para alcanzar la salvación. Incluso el versículo 13 como que repite nuevamente lo que el 9 y el 10 nos dicen. Porque todo el que invoque, ¿no? El que proclame el nombre del Señor se salvará. Entonces, así leído, nada más en este, claro, podemos buscar otros más, como por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Para que todo aquel que cree en Él se salve, ¿no? Así, ¿no? Podríamos leerlo. Incluso los versículos siguientes a Juan 3, 16 nos va a mostrar que hay personas que prefirieron las obras de las tinieblas, las obras de las tinieblas, ¿no? Entonces, notamos que siempre a la fe va seguida las obras, ¿no? Ya las obras para nosotros, pues las obras de la luz, las obras del amor. Ahora vamos a alcanzarles para que conozcamos y también compartamos y podamos dar razón de nuestra fe en la familia, con nuestros familiares, con los amigos, también con nuestros hermanos separados de la iglesia, ¿no? Que están en otras congregaciones, que no son católicas, pues para hacerles notar que a los textos que nos hablan de la fe, también hay que complementarlos con los textos que nos hablan de la vida de santidad, de la vida moral y de esta misericordia que debemos tener con el prójimo. Bien, vayamos a revisar lo que nos dicen otros textos. Empecemos con este, ¿no? Pablo nos va a hablar que hay un mérito, que hay una retribución por haber llevado la vida de fe hasta el final, no solo en el momento de proclamar que creemos en Cristo, de bautizarnos, sino conservar la fe hasta el final. En esta segunda carta a Timoteo, esta es la segunda carta a Timoteo, eh, ya Pablo está a las postrimerías de su vida, ha sido condenado pues ya a muerte, y Pablo va a escribir esta preciosísima carta y en este capítulo 4, versículo 6 en adelante, corona él mismo su vida, que la ha conservado hasta el final, y de tal manera que él cree que también va a ser coronado por la vida que ha llevado de santidad. Bien, leamos lo que nos dice la segunda carta a Timoteo del capítulo 4, del versículo 6 al 8. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Ya está por morir, lo que decíamos. Versículo 7. He competido en la noble competición.
He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. ¿No? Mire, repitamos. He llegado a la meta en la carrera. He conservado la fe. Pues, como ustedes ven aquí, este texto no es al comienzo, no es a la partida de la competición, no, no, es que hay que conservarlo hasta llegar a la meta de la carrera. Qué hermoso, miren. Es un recorrer y ese recorrer implica cansancio, implica esfuerzo, implica sacrificio y hay que hacer una preparación. El que va a competir tiene que prepararse, hacer una buena dieta, una buena alimentación, sacrificarse de comer grasas y tantos carbohidratos, etcétera, ¿no? Ejercitarse, levantarse todos los días, dormir un tiempo apropiado, sacrificarse pues del alcohol, de las bebidas alcohólicas en exceso, etcétera. Entonces, esa es una competición, nos lo muestra en una forma deportiva, ¿no? Dice, ha llegado a la meta, ya está al final de su vida, no al principio de la fe. A ver, continuemos lo que nos dice el versículo 8. Y desde ahora, o sea, en ese momento, ya al final de su vida, me aguarda. Ahí está la virtud de la esperanza, ¿no? Y desde ahora me aguarda la corona. Hay un premio ahí, hay un premio, la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el juez justo. ¿Por qué la corona? Pues porque en el mundo grecorromano, al competidor que ganaba se le ofrecía pues una corona de guirnalda, si mal no recuerdo. Entonces se le ofrecía una corona, era el premio, era el premio. Y quienes hemos visto de repente por ahí esta película tan bonita de Ben-Hur, al término de la competición, al subir al estrado, Poncio Pilatos, ahí en la película, le ofrece pues esa corona, ¿no? Le ofrece esa corona y lo corona. Ha ganado, ha triunfado, ha llegado al final de la meta. Bien, entonces no voy a comentar esa película tan extraordinaria, tan bella, ciertamente, ¿no? Que nos habla también del perdón. Maravillosa película. Bien, entonces, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Va a haber un juicio, ¿no? Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí tenemos una, un primer texto que nos habla no solo de la fe, nos habla también de haber conservado esa fe a lo largo de toda la vida, ¿no? Hasta el final de la vida. Y va a haber una corona, va a haber una retribución. Claro, este mérito es el reconocerle a alguien sus buenas obras, sus buenas actitudes y pues va a ser premiado. Bien, a ver, veamos otro texto en el que se nos vuelve a hablar del mérito y la retribución. Y aquí vamos a encontrar dos textos, ¿no? Hasta uno más, pero vamos a concentrarnos en Mateo capítulo 25, en que se nos habla de dos textos relacionados al mérito y a las buenas obras. Miren, para que podamos dar respuesta y si algún hermano evangélico nos está viendo, lo consideren. Nosotros no queremos atacar su fe. También queremos compartir con ellos lo que la iglesia ha venido enseñando durante más de 2000 años. En Mateo capítulo 25 vamos a encontrar la parábola de los talentos, ¿no? Y también se nos va a hablar del juicio final, de la parábola de las ovejas y los cabritos. En esta parábola de Mateo, que nos ofrece Mateo,
de los talentos, nos recuerda Mateo ahí en esta parábola lo que Jesús había enseñado, ¿no? Que a dos les da talentos en mayor cantidad, a unos 5, a otros 2, y a un tercero le da solo un talento. Pero eso según pues la sabiduría de Dios. No es que discrimine Dios, no, eso no, sino que nos está dando, pues, según en nuestras capacidades, a todos nos da gracia. De repente al que le dio 5 es porque le va a exigir más, ¿no? Y así, con cada uno. Pero igual nos da la gracia necesaria para cumplir la misión de vida que tenemos cada uno de nosotros, pero sobre todo la gracia santificante. Estos talentos, esta gracia santificante, es para que podamos llevar nuestra vida de santidad fructificando esa fe que también Él nos da. No una sola fe que ya yo creo y que las obras me vienen de forma automática, no. Como vamos a ver aquí en esta parábola de los talentos, es que estamos llamados a hacer un esfuerzo en la vida, ¿no? De levantarnos temprano, a preparar el desayuno para la familia, para la esposa, para los hijos, o la esposa, pues, o los dos juntos, esposo y esposa, ayudándose mutuamente en hacer las tareas del hogar, o al salir del hogar, cada uno en su trabajo, los dos están comprometidos a beneficiar a toda la familia. Y luego el mérito pues va a ser que al término del día, contentos, felices, reunidos en el domicilio, va a haber un gozo, una satisfacción de lo que se ha hecho. Y ver crecer a los hijos bien educados, también con éxito en su vida de repente profesional, laboral, matrimonial, etcétera. Y eso es lo que nos muestra esta hermosa parábola de los talentos, que es una parábola que está visionada, dirigida a la vida de santidad y a la vida de salvación, como termina el texto. Vamos a verlo cómo es que estamos llamados al mérito, no solamente a la fe, una fe intelectual, una fe pasiva, no, sino una fe que obra. Somos cristianos llamados a vivir la fe en amor, una fe que obra en el amor, como nos dice la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 25, versículo 20 hasta el 30. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Miren, cómo es que esta vida ha sido una vida productiva, ha sido una vida que ha fructificado, que ha hecho pues frutos, ¿no? Obras. Versículo 21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Repito, entra en el gozo de tu Señor. Miren cómo es que aquí eh, Cristo nos está mostrando en esta parte de la parábola que luego de haber fructificado este hombre, con la gracia que Dios le ha dado, que son los talentos, esta fuerza interna que mueve al espíritu a hacer obras, lo invita a entrar en el gozo de su Señor. No solo fue la fe, como nos va a decir Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Se salvará, ¿no? No, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Y entonces, pero habla de fidelidad. Esta fidelidad, ¿no? Está relacionada, pues, a fructificar, a fructificar. Pasemos ahora al versículo 24 de Mateo. Estamos en el capítulo 25, ahora el versículo 24. Y ahora se pasa al que le dio un talento. Abro cita. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro. Miren,
que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es lo que les decía hace poco, ¿no? Que Dios nos llama a esforzarnos, a sacrificarnos. Eh, pues la vida de santidad es una vida de trabajo. Versículo 25. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Vean, vamos a dejar el último versículo porque es el cierre, pero vean cómo aquí en este momento Jesús está haciendo notar que sí exige de nosotros un esfuerzo, un sacrificio, unas obras. O sea, los talentos, la gracia que Dios nos ha dado no puede desperdiciarse. Él nos va a decir si lo hubieras entregado a otro. Aquí pone como ejemplo al banquero. Ese otro seguramente pudo haber fructificado con gracia. Pero miren lo que dice el versículo 30 y cómo lo cierra de una manera extraordinaria. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿No? Al inútil, al que no fructificó en santidad, a ese echadle a las tinieblas, dice, hay un castigo aquí, ¿no? Hay un castigo. No, al final, este no se queda con ningún premio, a diferencia de aquel otro que produjo más talentos. Al que produjo más talento le dice, entra en el gozo de tu Señor. Bien, veamos otro texto en el que se nos habla nuevamente del mérito, ¿no? A ver, y esta es la segunda parábola de ahí de Mateo, del capítulo 25, versículo 31 en adelante, que es ya en las postrimerías, en el juicio final, en el que Jesús pues ya va a ser después. Abramos cita, Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Venid, dice el Señor, venid, benditos de mi Padre. Ya los empieza a bendecir, ya empieza a, a llenarlos del gozo del Señor. Y los premia porque hicieron obras de misericordia, hicieron méritos con las personas que necesitaron ayuda, con los que tenían hambre, con los que tenían sed, ¿no? Con los forasteros, etcétera. Ahora pasemos los de la izquierda, los cabritos. Veamos lo que nos dice el texto. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y el versículo 46, ¿no? Concluye todo esto con el premio o con el castigo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Repito, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Bien, hermanos, como pueden apreciar, hay pues castigo y hay mérito.
¿no? Hemos visto dos parábolas. Vamos a ver unos textos más para que podamos comprender a plenitud de lo que está hablando el Evangelio, si solamente se trata de solo fe, nada más, si solo la fe me salva. Y vamos a ver que el mismo, que Pablo, que ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 20 y 28, que nos habla de que no somos salvos por las obras de la ley, repito, las obras de la ley, subrayo la ley, porque son las obras del Antiguo Testamento, ¿no? Y que con los hallazgos bibliográficos que se han encontrado en las cuevas de Qumran, hemos llegado a tener una comprensión que estas obras de la ley de las que solamente habla San Pablo en el Nuevo Testamento se refieren pues a normas rituales, de alimentos, el sabbat y también o sábado, y también de la circuncisión, ¿no? Que eran, digamos, obras externas y rituales, pero no, lo que nosotros no estamos, de lo que nosotros hablamos, el cristianismo de lo que habla, cuando se trata de obras, no se habla de cosas externas, de procesiones, del uso de rosarios para, ¿no? Para ayudarnos en nuestras oraciones, de la ceniza que nos ponemos en la frente cuando celebramos el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza. No, de esas obras nosotros los cristianos no decimos que nos salvan. No, cuando nosotros los cristianos hablamos de las obras que nos salvan, nos estamos refiriendo a las obras de amor que la fe en Cristo y que Cristo nos manda a realizar en nuestra vida hacia el prójimo, especialmente con los que sufren, con nuestros prójimos cercanos también, con nuestra esposa, hijos, hermanos, papá, mamá, etcétera, con los necesitados en las cárceles, en los hospitales, los enfermos abandonados, etcétera. O sea, estamos hablando del amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quienes creen en Él se salven. De eso se trata, de seguir ese ejemplo de Dios, de Cristo, de entregar su vida, ¿no? Y eso, y ahora pues tenemos que ponernos a reflexionar si estamos haciendo lo que Cristo realizó a lo largo de toda su vida. Porque si somos cristianos, tenemos que ser otros Cristos y sacrificarnos, incluso dar la vida, no necesariamente muriendo, sino dando la vida a los demás, nuestro tiempo, nuestra atención, obviamente sin descuidar la propia vida de nosotros, ¿no? Sino que hay que prestar atención a los demás. Pero vamos a ver que San Pablo nos muestra de una manera contundente el mismo que escribe el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículos 20 y 27, que dice que pues no solamente somos justos, no somos justos por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero esta fe en Jesucristo, Pablo la entiende de esta manera, que también tenemos que guardar el hacer obras, pero son las obras cristianas, no las de la ley. Vamos a ver la misma carta a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 2, o sea, un capítulo antes del capítulo 3. Vamos del versículo 5 al 13. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, es decir, te endureces en el egoísmo, quizás en algún pecado mortal, etcétera, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. Escuchen muy bien, ¿no? Escuchemos, me incluyo. Te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez, o sea, Cristo va a venir. Versículo 6, Él pagará, aquí subrayo la palabra, Él pagará. Bien, y de eso se trata el mérito, que es un pago, es una retribución, una compensación que le hace a alguien por un esfuerzo, un logro que ha realizado, que ha obtenido,
en base a un sacrificio, un esfuerzo. Lo que leíamos del mismo San Pablo, la carta a Timoteo en el capítulo 4, ¿no? Que él ha corrido, él ha competido, ¿no? Y ha ganado en la competición y va a recibir la corona, va a recibir un premio. Continuemos. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Subrayo, él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Como ven, no está solamente la fe, no solamente está la fe, también están las obras. Versículo 7. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad. Hay que seguir ese camino. ¿Y cómo lo dice? ¿Y cómo se logra? Siendo constante en hacer el bien. Aquí subrayo nuevamente, siendo constante en hacer el bien, en hacer el bien. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se trata de perseverar todo ese camino, de esa competición, ¿no? Nos dice siendo constante en hacer el bien. No es al comienzo cuando yo digo, sí, Señor Jesús, te reconozco como mi Dios y Salvador y ya con eso soy salvo, ¿no? San Pablo nos está mostrando lo que Cristo había enseñado y que Pablo lo va a recibir a través de los apóstoles, ¿no? Bien, vamos al versículo 8 y vemos lo que nos dice, siendo constantes en hacer el bien. Versículo 8. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Y cerramos con el versículo 13, con el cual concluye todo esto. Y dice, porque no son justos, miren, escuchen, no solamente son justificados, y con esto pues se abre el proceso de salvación, porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen, ¿no? Sino también los que la cumplen. Bien, pues hermanos, como ustedes están viendo, eh, no solamente se trata de fe, también hay que ver los textos, los demás textos que no los hemos integrado, que a veces no los queremos comprender, que también nos llaman a pues tener una vida de hacer obras de justicia, obras de bien, ¿no? Estamos pues de esta manera llamados a hacer estas obras de misericordia. Incluso el mismo Jesús nos llama, nos mueve, no solamente con parábolas, sino también en los testimonios de vida que él tuvo al encontrarse con otras personas, a los cuales también los invita a dejar esa cerrazón, ese egoísmo y salir de uno mismo y compartir la vida, compartir el corazón con el que necesita. Y vamos a ver este pasaje bíblico tan hermoso que se nos invita a salir de nuestro egoísmo y de compartir nuestros bienes con los demás. Y que esto va a llevar a un premio, como le va a decir a los apóstoles. Miren, vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio que hemos leído, el Evangelio de Mateo, que es un Evangelio que efectivamente y de manera constante nos está invitando a hacer obras. La fe va acompañada de las obras. Vamos allá. Y se trata pues del caso del joven rico y vamos a ver cómo acaba con los apóstoles este testimonio, este hecho que se le presenta a Jesús. Vamos mejor con la palabra de Dios porque es la que nos transforma. Un hombre joven, Mateo capítulo 19, versículo 16. Abro cita. Un hombre joven se le acercó y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿No? El joven está pensando, hablando en hacer obras para conseguir la vida eterna, la salvación. Versículo 17, Jesús contestó, me adelanto un poco aquí, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. No le dice solamente, ten fe en mí, lo manda a cumplir los mandamientos. Continuemos. Versículo 20.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Miren, el joven siente una necesidad de que algo más le falta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿no? Lograr la santidad plena, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Y le está dando la respuesta de cómo conseguir la vida eterna a la pregunta que el joven le había planteado aquí en el versículo 16. Después ven y sígueme, ¿no? Primero lo está invitando a amar al prójimo. Este joven ya amaba a Dios, ¿no? Ya amaba a Dios. He guardado todos los mandamientos. El primer mandamiento es, pues, no tendrás más dioses que al único Dios, Yahvé, amarlo a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús nos está llevando a otro mandamiento, el de amar al prójimo. Bien, pero ahora viene cómo es que este texto termina con el mérito, con la retribución que Cristo en el juicio final le va a dar a los hombres por haber guardado los mandamientos de Dios, de Cristo, y justamente este de haber entregado su vida por los demás, por el prójimo. Vamos a ver ahora ya la conversación con los apóstoles. Versículo 27. Estamos en Mateo capítulo 19, versículo 20, ahora 27. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Es lo que Jesús le estaba planteando al joven rico. Después ven y sígueme, le dijo. Pedro le está diciendo en este caso, nosotros pues lo hemos dejado todo, ¿cierto? Para seguirte. ¿Qué recibiremos? Miren cómo es que Pedro ya le está planteando, ¿qué vamos a merecer? ¿Cuál es el premio de todo esto? ¿Qué recibiremos? Versículo 28. Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Presten atención aquí al versículo 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, o sea, Jesús está diciendo, todo el que se ha sacrificado, el que se ha esforzado por mí, ¿no? Termina diciendo Jesús, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Subrayo, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Retribución, mérito, ¿no? Eso está planteado aquí con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquel pues que diga que solo la fe salva es porque no se ha leído todo el Nuevo Testamento, al menos. Pero ahora pues nosotros, hermanos cristianos, católicos que somos, tenemos ya el conocimiento que sí, con la fe, ¿no? Nos salvamos. También a esta fe hay que conservarla hasta el final de esta carrera, de esta competición, que es haciendo pues obras de amor, amando a nuestro prójimo, compartiendo lo que tenemos. A veces es nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestras pericias, aun cuando a veces veamos que estamos apretados en cuestión de dinero, del presupuesto para la casa, podemos todavía dar pues un billete, aunque sea el de más baja denominación en el país en el que te encuentres, pero ese sacrificio, eso que duele, como decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, el amor duele, nos decía, eh, demos de nosotros. Jesús nos puso su vida como ejemplo de darse a sí mismo, de dar su vida, la cual nosotros también estamos llamados a dar la vida por los demás. Y puse ese otro ejemplo de esa pobre viuda que dio esas dos moneditas que era lo único que tenía,
y pues que obviamente ella tenía fe, ¿no? Sí, nosotros no vamos a negar la necesidad de la fe en la providencia de Dios. Hay fe, esa fe tenemos pues que también vivirla hacia Dios, que no nos va a abandonar. Por eso es que esa fe en Dios nos lleva a dar lo mejor de nosotros a los demás. Bien, hermanos, espero que estos textos, pocos textos en verdad, pero queremos dejar algunos más para una sesión adicional que nos va a permitir ya en los hechos, ¿no? Que nos muestra el Evangelio, que las obras, además de la fe, son necesarias para que esa fe no sea muerta y pues a la postre alcancemos la salvación. Compartan, hermanos, estos videos que al hacerlo ya ustedes también están evangelizando y están haciendo una pequeñita obra para que otros también se salven. Y que con esto, pues, y con nuestras oraciones que estamos haciendo por todos ustedes, nuestros suscriptores, y quienes nos lleguen a escuchar, eh, si Dios valora, y esperamos pues que así sea también, que nuestras oraciones sirvan para que ustedes puedan tener el consuelo en esta vida, ¿no? Tenemos tantos problemas y deseamos el bien para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.